Este es un poema del libro Letras en Sepia del hermano pastor Octavio Gaspar Landero. Siervo de tus siervos, ¿por qué han de ser mis manos como ramas secas de un árbol ya muerto? ¿Por qué ha de ser mi corazón un vaso roto que nada da al sediento? ¿Por qué he de yacer en el camino, mordiendo el polvo y llorando la derrota? ¿Por qué ninguna nota y menos eco? Ninguna chispa que ilumine algún sendero. Ni edifico, ni consuelo, ni bendigo. Señor, está muy bien. Yo solo digo amén, y amén a mi esencia y circunstancia. Si he de ser una advertencia, un ejemplo de castigo, alguna reprensión, una probeta testigo, polvo de alguna instancia, una grave lección, escala por quien se ascienda, o contraste en que resalte tu potencia, contento me someto y cumplo la misión que me marcó tu providencia. ¿Qué más privilegio que des a mi bajeza una función pequeña como siervo de tus siervos en tu glorioso reino? Amén. Dispongámonos a escuchar el mensaje de nuestro Dios en labios de nuestro hermano pastor. El pasaje que se leyó, Hechos capítulo 10, versículo del 34 al 42, contiene eso que ya muchos de ustedes conocen, una visión que tuvo Pedro para que no hiciera acepción de personas, un mensaje que recibió un soldado romano en Cesarea para que mandara llamar al siervo y les explicara la palabra, y luego el encuentro feliz, en donde el mensaje del Señor es presentado y la obra del Espíritu se hace sentir en todos aquellos invitados que oyeron la palabra. Dice el versículo 38, en la explicación que hace de la palabra, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la expresión bella en medio de todo lo que está explicando Pedro a aquellas personas, cómo anduvo haciendo bienes. En la versión 909 de Romanos capítulo 10 se habla así del evangelio de los bienes. Y la grande mayoría de los que están aquí reunidos han recibido en forma directa y clara los bienes de Jesús. Creo que si pidiera a ustedes que se pusieran en pie quienes han recibido bienes de Jesús, casi el 100% podrían ponerse en pie. Hace unos días estaba una persona justamente quejándose y en contra de Dios por la situación en que está viviendo. Y las mismas personas que la rodeaban se encargaron de demostrarle cómo está recibiendo bienes de Jesús a cada paso, y su casi incredulidad le impide ver esos bienes del Señor. Los bienes del Señor Jesucristo, en primer término, son bienes sin distinción. Ustedes se acordarán de aquel pasaje en donde el Señor Jesucristo, a un lado en el pozo de Jacob, empezó a hablar con una terrible samaritana. No la querían en su pueblo. No era aceptable su manera de vivir.
Y ella misma le dice, tú no puedes tratarme a mí, que soy mujer samaritana, porque los judíos no se tratan entre sí con los samaritanos. No embargante, el Señor Jesucristo empezó a hablar con ella, independientemente de lo que era. Y el pasaje termina con aquel corazón lleno de la bendición de Jesús, comunicando a los demás lo que Jesús había hecho por ella. Y luego todo el pueblo se une a ella para decir, ahora sabemos que has recibido bienes porque nosotros también los hemos recibido. ¿Cómo anduvo haciendo bienes? Sin distinción. Lo podemos comparar con aquel pasaje de Mateo 19, en donde un príncipe de la sinagoga va y pide la ayuda del Señor Jesucristo. Uno de los evangelistas relata que se arrodilló pidiéndole por su hijita de 12 años. Y el Señor Jesucristo se dirigió, según la gente se lo permitía, se dirigió a la casa de aquel hombre y derramó el bien en ese hogar al príncipe de la sinagoga. Fue interrumpido en su caminar por derramar el bien a una pobrecita mujer que tenía 12 años sufriendo un grave mal. Y el Señor Jesucristo la llenó de su bien, sin distinción. Ustedes se acordarán de aquel hombre que fue en la noche a hablar con Jesús. Era también un grande maestro de Israel. Algunos dicen que fue a hablar en la noche porque tenía miedo de hablar con Cristo en el día. A otros parece que habló en la noche con Jesús porque era el momento oportuno para poder desplegar los grandes temas de la Escritura, como haya sido. Cuando aquel hombre maestro de Biblia se retiró de Jesús, se retiró con el bien de la regeneración en su corazón. Sin distinción, el Señor Jesucristo derrama sus bienes. ¿Quién no se acuerda de Mateo capítulo 15, en donde una mujer cananea de Tiro y Sidón, menospreciada por todo judío, clama al Señor Jesucristo y le pide que la auxilie sobre una muchachita que tiene posesa? Y el Señor Jesucristo prueba su fe. No puede dar él el pan de los hijos a los perrillos. Y ella contesta, pero los perrillos se ponen debajo de la mesa y comen de las migajas que caen del pan del Señor. Y el Señor, feliz por el testimonio de aquella mujer, le dice, cuán grande es tu fe. Y la llenó de su bien, y era una mujer cananea. Sin distinción, el Señor Jesucristo da sus bienes. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Lucas capítulo 7, versículo 39, en donde el Señor Jesucristo entra a un banquete que le ofrece Simón, el fariseo? Y la más despreciable de las mujeres de aquel pueblo llega por detrás de Cristo y empieza a llorar y a limpiar sus lágrimas de los pies de Cristo con sus cabellos y a poner por perfume en sus pies y besarlos. Y el corazón del fariseo inmediatamente revela su naturaleza. Si este fuera profeta, sabría quién es la mujer que está llorando, limpiando sus pies. Y ustedes se acuerdan de la parábola que el Señor le puso, del hombre que debía a su amo 500,000 pesos, del otro que le debía 50,000, y el amo perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos amaría más a su amo? Pues pienso que al que le perdonó más. Esta mujer no ha cesado de orar, de llorar, de limpiar sus lágrimas en mis pies con sus cabellos, de besarme mis pies. Tú no lo hiciste cuando entré, no me pusiste unción, ni me lavaste los pies. Cuando aquella mujer se levantó y se retiró, se fue con el bien que Cristo sabe dar, sin hacer distinción. Ustedes se acuerdan de aquel pasaje de Lucas 18, en donde el Señor Jesucristo va entre las fronteras de Galilea y Perea, y por ahí 10 hombres empiezan a gritar de lejos, que tenga misericordia de ellos. Son de los más menospreciados por su enfermedad de lepra. Y el Señor Jesucristo les hace caso. Los manda para que se presenten ante el sacerdote, y cuando van
encaminando sus pasos a aquel lugar, de pronto descubren salud completa. Y uno de ellos regresa para darle las gracias y el Señor Jesucristo le pregunta, ¿no eran 10 los que fueron sanos? ¿Y los 9 dónde están? Tenía que venir a dar gracias a este hombre que es samaritano. Los bienes de Jesús se dan sin distinción. Él no discrimina ni por raza, ni por cultura, ni por capacidades económicas, ni por aspecto físico. Anduvo haciendo bienes sin distinción. ¿Y quién nos emociona ante el pasaje de Juan capítulo 8? En donde los hombres malvados llevan a una mujer tomada en adulterio y la avientan en medio de las gentes y ahí cae a los pies de Jesús. Según la ley tienen que apedrearla. ¿Qué opina Jesús? Y dice el pasaje que el Señor Jesucristo, aparentemente sin hacerles caso, inclinó su rostro y se puso a escribir en el polvo. Y cuando insistían, pues el que esté de ustedes sin pecado, lance la primera piedra. Y siguió escribiendo. ¿Qué escribía? Lo cierto es que aquellos hombres, remordiéndoles la conciencia, se fueron desde el mayor hasta el menor, retirando avergonzados de aquel lugar. Y cuando el Señor Jesús levanta la vista y no ve a nadie, para despertar la fe en aquella mujer, le dice, ¿y tus acusadores dónde están? Señor, se han ido. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si fuéramos nosotros, ¿qué haríamos con esa mujer? El Señor Jesucristo derrama sus bienes sin distinción. Y derrama sus bienes siempre portentosos. Ningún milagro del Señor Jesucristo tiene significado trascendente si no entendemos la señal que va envuelta en el milagro. Los bienes de Jesús siempre son portentosos. Por ejemplo, aquel pasaje de Juan 6, en donde el Señor Jesucristo tiene compasión de 5,000 gentes. Si las despido, se mueren en el camino de hambre. ¿Y con qué pueden darles alimento? Por ahí tienen 5 panes y 3 pececillos, los ponen en las manos del Señor Jesucristo. Él bendice el alimento y se multiplica para dar alimento a 5,000 personas. Y todavía sobran 12 cestos. Y cuando la gente quiere arrebatarlo para hacerlo rey, qué abundancia tendrían en el reino si Jesús fuera rey, Él se esconde y se va de en medio de ellos. Y al día siguiente que saben que cruzó el mar de Nazaret, allá van dando vueltas hasta llegar a encontrárselo y lo reciben. Señor, te hemos andado buscando. Me han andado buscando por el pan que les di. Pero ustedes deben entender que yo soy el pan que descendió del cielo, que puede darles a ustedes vida y satisfacción perfecta. Y hasta entonces algunos entendieron la señal. Eso de que multiplicar a los panes no tiene tanto significado como el saber que Cristo Jesús es el pan de vida. Y que tenemos que comerlo y asirlo y llegar a entrar a nuestro propio ser para hacer la energía en nuestro corazón. Era un milagro maravilloso, pero es más portentoso el poder de Cristo cuando entra al corazón del hombre como pan de vida abundante, de salud y de eternidad. Por eso anduvo haciendo bienes. Y otro pasaje que ustedes conocen, el de Juan capítulo 9, en donde los discípulos hacen una pregunta, según ellos, muy profunda al Señor Jesucristo. ¿Quién pecó, Señor, este o sus padres, para que este hombre haya nacido ciego? Pues ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y hace algo especial en los ojos de aquel hombre, lo manda al Siloé y cuando regresa ya ve. Y los enemigos se indignan porque sanó a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Pero la enseñanza es que Jesús es la luz del mundo. Millones de ciegos en el orden espiritual y llegando el poder del Señor Jesucristo
para tocar con su virtud y con su amor y hacernos contemplar las mismas glorias del cielo y de la eternidad. Él es la luz del mundo. Fue un portento que diera vista a un ciego de nacimiento, pero más portentoso que nos dé vista espiritual, para que podamos contemplar nuestra propia miseria y la gloriosa grandeza del Dios bueno, y en Cristo correr a Él para recibir perdón. Hemos visto las cosas espirituales y nos hemos llenado de felicidad por su contemplación. Por eso anduvo haciendo bienes. Bienes sin distinción y bienes portentosos que hacen que los hombres se arrodillen ante su presencia y le entreguen la vida. ¿Quién no se acuerda de Juan capítulo 11? En donde en medio de gente incrédula el Señor tiene que avanzar para ponerse frente a la tumba de Lázaro y ordena quitar la roca, y su voz prepotente se hace escuchar: Lázaro, ven fuera. Y aquel que según su propia hermana hedía ya, pues tenía 4 días en la tumba, salió vivo. Por eso el mundo se conmovió y empezó el mundo enemigo a planear cómo matarlo, cómo quitarle la vida. Y hicieron un banquete y no nomás querían quitarle la vida a Jesús, sino a Lázaro, porque era el testimonio viviente del poder de Jesús. Los bienes de Cristo son portentosos. Pero mal haríamos si nos quedáramos hasta considerar solo los bienes de Jesús como bienes portentosos, sin hablar de ellos como bienes de permanencia eterna. Son trascendentes, el cual anduvo haciendo bienes. Y ustedes se acuerdan de todos los pasajes que hablan de la trascendencia del bien de Cristo en el corazón de aquellos que fueron beneficiados. En Mateo 9, esa pobrecita mujer que se acerca entre la multitud y con fe toca el borde del manto de Jesús, fue salva. No solo sana, 12 años enferma, y de pronto sintió la salud y el vigor de la salud de Cristo. Y cuando confesó lo que había hecho delante de aquel pueblo y dijo cómo estaba y dio testimonio del bien de Cristo, el Señor Jesucristo no nomás la mandó sana físicamente, sino sana espiritualmente. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ese es el bien de Cristo, siempre trascendente. No para gozarlo hoy y mañana, no para gozarnos con Él un mes y un periodo de la vida, para tener eternamente su bendición en el corazón. ¿Quién no se acuerda de Lucas 19, en donde el Señor Jesucristo entra a la casa de Zaqueo y cuando oye el testimonio de Zaqueo a todos testifica: hoy ha venido la salvación a esta casa? No solo un corazón transformado para eternidad, sino toda una familia. El luminoso Jesucristo había llegado a aquella casa invitándose solo. Y cuando Zaqueo con felicidad lo recibe, es la presencia luminosa de Cristo tal que él tiene una modificación real en su corazón y da testimonio de lo que se propone hacer para la gloria de Cristo y por la gloria de Cristo. Y el Señor Jesucristo cierra el capítulo diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No solo el gozo de su compañía, el honor de su presencia en la casa, la vida eterna que descendió de los labios y del corazón de Cristo a aquel hogar. Los bienes de Cristo son sin distinción, los bienes de Cristo son portentosos, pero sobre todas las cosas, los bienes de Cristo son para permanencia eterna, el cual anduvo haciendo bienes, siempre bienes. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Lucas 23? Aquel hombre al principio incrédulo y ofensivo, por fin considera detenidamente su propia situación y la situación del sufriente que está a su lado y hace la súplica: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y la respuesta inmediata del bien de Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel hombre pudo cerrar sus ojos
ahí en la cruz para abrirlos en el cielo con el bien eterno de Jesucristo que abarcó su ser entero. Así es Jesús. Por eso cuando Pedro predica a aquellos hombres que nunca habían oído el evangelio del Señor, puede llamar la atención tanto esta expresión de Pedro, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y entre los que hemos recibido los bienes del Señor Jesús, estamos aquí cientos. Maravillosa forma como él entró. A unos por la lectura de un pasaje, a otros por un mensaje de la radio, a otros porque el vecino descendió para abrir la escritura y explicarla, a otros porque en una gravedad les fue anunciado el evangelio y el poder de Cristo les dio el bien de la salud física y de la salud espiritual, pero todos certificando, bendito sea Jesús, que nos ha tratado sin distinción con sus portentosos bienes y nos ha dado su bien para eternidad, ricos en Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, no salimos con las manos vacías. Somos enriquecidos en Él. Y de tal suerte enriquecidos en Él que queremos pasar de gracia lo que de gracia Él nos da como bienes portentosos y eternos. Y por eso felices sentimos el Espíritu de Cristo que nos impulsa a derramar los bienes de Cristo entre nuestros semejantes. Y guay de nosotros si no lo hacemos. Si entre nosotros hay alguna persona que por primera vez quizá percibe la presencia del Espíritu de Cristo frente a frente y por primera vez quizá percibe su rostro y descubre la necesidad de los bienes de Jesús, sencillamente haga lo que aquel muchachito canceroso cuando le pedimos que entregara su corazón al Señor Jesucristo. Aquel muchachito como de 8 años se pone en pie, apenas y sosteniéndose por el enflaquecimiento de su enfermedad, y cerrando sus ojos, levanta sus brazos y le dice: Señor, te doy mi mano, toma mi mano, me entrego a ti. Y los familiares, conmovidos hasta las lágrimas, vieron cómo aquel niño le entregaba la vida a Jesús para recibir de Jesús los bienes eternos. Y algunos amados nuestros que tuvieron la ocurrencia, porque no todos la tienen, de irlo a visitar, pudieron ver cómo aquel niño durmió en Jesús. Un niño, indiscriminadamente, portentosamente y por la eternidad recibió el bien de Cristo de sus manos. Inclinen su rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que recibas nuestro agradecimiento por tantos bienes que a través de Jesús tú has derramado en nuestra vida. Nada somos y tú nos has exaltado hasta llegar a ser hijos tuyos por la fe en Jesucristo. En Cristo nos has dado vida abundante y vida eterna y nos has llenado de las riquezas de tu gracia. Gracias, Señor, porque en el camino de nuestra vida se cruzó Jesús para hacernos objeto de sus bienes. Te pedimos que así lo hagas también con aquellos que quizá por primera vez se enfrentan al Señor Jesús en este día, en la vida. Que ellos puedan suplicar humildemente y que nuestro Señor Jesucristo les otorgue el perdón, la bendición de la vida espiritual, la vida abundante, la vida eterna. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Si alguna persona en este momento ha pedido de Jesús sus bienes por primera vez, en virtud de que necesita el perdón de sus pecados, y solo en Jesús lo tiene, en virtud de que necesita la vida eterna que solo Jesús puede dar, levante su mano y con ello indicará que ha solicitado a Cristo que atienda su voz para que Él venga y derrame sus bienes en el corazón. Si alguna persona le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, en este momento levante su mano. Que la gloria y el bien de Cristo han de entrar para darle un bien presente, un bien divino y un bien eterno. Levante su mano si hay alguna persona. Que usted pueda abrir el corazón y decirle: Señor Jesús, te conozco, cuán bondadoso eres con los hombres. Por eso estoy solicitándote que perdones mi pecado y que por tu puro amor me regales la vida eterna y todas las riquezas de tu gracia. ¿Alguna persona? Levante su mano, alguna persona que en este momento le entregue el corazón al Señor Jesucristo para que el bien de Cristo entre y more ahí eternamente. ¿Hay algún alma? ¿Hay alguien? Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a hacer una oración. Hermano Moisés Martínez, guíenos en oración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús, porque nos has concedido el gozo de estar reunidos en tu casa, porque nos has concedido el gozo de cantar himnos a tu nombre, porque nos has concedido el gozo de leer tu palabra y meditar en ella, porque nos has concedido el gozo de escuchar tu mensaje en labios de tu siervo. Te pedimos, Padre Santo, que tú le bendigas, que le sostengas en el ministerio que tú le has puesto, que tú bendigas a cada uno de tus hijos aquí reunidos y que el mensaje de este día, Señor, lo pongamos por obra, anunciando que, Señor, sigues haciendo maravillas en los corazones inconversos. Bendícenos, Señor, y guía nuestros pasos al lugar que nos has dado y concédenos el gozo de volvernos a reunir más tarde en tu templo para seguir glorificando tu nombre en este tu día. Te pedimos esto